Bueno, ahí está, ahí puse la grabación de la clase de hoy, del 28. Les decía, la idea que tenía dando vuelta era, para motivarlos un poco, era decirles, vayan tratando de hacer las entregas, porque venía mirando, bueno, hoy corregí alguna entrega más y decía, bueno, por ahí buscarle la motivación de si antes del parcial, que le quedan un par de prácticas chiquititas para probar, pueden entregar, tenía ganas de que el que tiene todo entregado no tenga que rendir el parcial, ¿sí? Vieron que vamos a mantener la misma lógica de por cada entrega se ahorran una pregunta del parcial. La idea que yo tenía era, digo, decirles para motivarlos un poco más, métanle porque si alguno tiene todas las entregas del cuatrimestre, la idea mía era promocionarles el parcial, ¿sí? Así no tenían que estudiar a fin de octubre, ¿sí? Así que bueno, eso es lo que les dejo grabado. Si pueden ir cumpliendo, no son grandes cosas, pero sí hay que ponerse a mirar un poquito. Sí, es la idea, Juan, digamos, para motivarlos. Acuérdense que igual nosotros habíamos dicho, el que apruebe los dos parciales, después el final lo tiene promocionado, ¿sí? Yo después saco una nota con todos los trabajos, las entregas y el parcial y tendrán la nota del final, ¿sí? Pero por ahí para ofrecerles algo extra más, en este año, por ahí como decía Elena, tan complicado, tan largo, digo, bueno, busquémosle la vuelta, digo, hagan todas las entregas y se ahorran incluso el parcial, ¿sí? Buenísimo, profe. Así que bueno, es una promoción. Se me ocurrió viendo que todavía la práctica 8 no la habían entregado. Bien, esa es la oferta que le queda grabada después para alguno o el resto que no se conectó. Bueno, nosotros venimos haciendo esta secuencia que venimos hablando de desarrollador front-end. Estamos hablando de desarrollador, no diseñador, ¿sí? Siempre acuérdense que estamos con esta materia poniendo una patita siempre en el desarrollo. Ya hicimos algo con HTML, hicimos CSS, que ya lo vieron, hicimos algo con JavaScript. La práctica 8 tiene para hacer un ejercicio con JavaScript, que no la entregaron todavía. Y bueno, la idea de hoy es empezar a aprender un framework de JavaScript que es jQuery. La idea es, vamos a aprender jQuery y Bootstrap, ¿sí? Son dos frameworks de JavaScript. Acuérdense que la clase pasada vimos JavaScript. Ahora, jQuery es una biblioteca o un framework que lo que va a hacer es, me va a simplificar la escritura de JavaScript. Acuérdense que JavaScript es todo ese lenguaje que yo programo para tener funcionalidad en el navegador. El navegador interpreta mi código de JavaScript para poder hacer validaciones, para poder hacer efectos y un montón de cosas que necesito. JavaScript, repasando lo de la clase pasada, lenguaje estándar universal para el navegador. ¿Qué es lo que me ofrece tanto jQuery como Bootstrap, que vamos a ver la semana que viene? Bibliotecas, funcionalidades. Yo quiero hacer una función que me muestre, por ejemplo, un pop-up. En lugar de hacer esa función, tendré un método o una función para llamar que me haga el efecto. O sea, utilizo JavaScript escribiendo muchísimo menos. No estoy diciendo sin conocerlo, sino escribiendo muchísimo menos. ¿Por qué cuando uno desarrolla se utilizan estos frameworks? ¿Sí? Me voy a sacar el pullover mientras les voy diciendo así que hace calor. ¿Por qué yo utilizo estas bibliotecas o estos frameworks, ya sea jQuery, Bootstrap o después podemos usar algo de React? Porque lo que buscan las empresas de desarrollo es no dejar esa libertad al programador de que cada uno escriba su código para ser más prolijos, para tener un desarrollo más ordenado y aparte porque seguir un estándar lo que hace es que uno como empresa pueda tener el código más prolijo, el front, el back, todo organizadito y hoy con la gran rotación de gente que hay, incluso yo puedo, si alguno de mis empleados se va a trabajar a otro lado y viene otro, puedo decirle, mira, nosotros estamos usando
jQuery, Bootstrap o React, seguimos con esta línea. Y uno como programador o diseñador ya tiene esa estructura previamente armada. O sea, lo que hago es limito un poco la escritura individual de cada desarrollador. jQuery y Bootstrap, que los vengo nombrando los dos, pero nos vamos a quedar con jQuery, son las dos más populares junto con React. ¿Sí? Siempre todo esto es este tipo de cosas. Escribí poco, aprovechá la funcionalidad que te ofrecen para hacer un montón de cosas. ¿Por qué escribí poco? Acuérdense, porque es un conjunto de librerías que nosotros vamos a incorporar para aprovechar. Como dice acá el último párrafo, montones de líneas de JavaScript son encapsuladas en un solo método, en un solo nombre al cual yo llamo y obtengo un efecto. ¿Sí? Entonces, esto me va a mejorar el diseño de toda la parte mía de frontend. ¿Sí? La prolijidad del código, menos código, más prolijidad y más estandarización. Estos frameworks permiten trabajar con todas las partes de la página web. Generar efectos sobre HTML, trabajar con el DOM, el mapa de la página, intervenir o interactuar con el CSS, trabajar con eventos, todo lo que dice ahí, efectos de Ajax y un montón de cosas más. Estas librerías abordan todos los temas posibles para ir metiendo efectos en el medio del código. Acá dijimos, ¿por qué en este caso jQuery es una buena biblioteca? Porque hay muchas empresas, como esas que tienen ahí, que utilizan cosas de jQuery. ¿Sí? Son muy populares estas librerías porque grandes empresas las consumen, las utilizan y las fomentan. Siempre hay que buscar estos 3 o 4 frameworks que yo les nombraba. ¿Para qué? Porque al tener muchos desarrolladores o una gran comunidad de desarrolladores que está utilizándolos, lo que logramos es que esas bibliotecas tengan una continuación en el tiempo, ¿sí? Hace muchos años que están y cuando yo miro para adelante digo, es muy probable que continúen así por un montón de años más. Entonces a mí me garantiza el uso de esa biblioteca. Siempre hay que tener cuidado con utilizar algún framework que sea muy nuevo. ¿Por qué? Porque nos conviene dejar que madure, que tenga un par de años para poder utilizarlo. Hay lenguajes que han sido muy nuevos y así como han aparecido, la comunidad de desarrolladores no lo adopta y luego desaparecen. Entonces por ahí yo invertí un montón de tiempo aprendiéndolo y lo único que logré fue desperdiciarlo porque después comenzaron a utilizarse otras herramientas. Voy a agrandar un poquito esto así lo vemos más cómodo. ¿Cómo utilizo jQuery? Por un lado, podemos incluir la biblioteca de jQuery en mi proyecto. Yo entro, como dice ahí, a jQuery.com y me descargo la biblioteca JavaScript. Y en el head de la página, mediante la etiqueta script, voy a incorporar ese archivito .javascript en mi proyecto. Obviamente tiene un montón de versiones y demás. Esto lo que hace es que yo me descargo esa biblioteca y la pongo y la utilizo. Y si no, lo puedo utilizar con lo que se llama el mecanismo de CDN, que quiere decir haciendo referencia a una URL puntual. ¿Sí? La traducción de CDN es red de contenido, ¿sí? Pero básicamente lo que se hace es, en el head de la página, en lugar de descargarlo a mi servidor y tener que ir actualizándolo o trabajándolo, hago referencia cuando lo incluyo a una página web donde esa librería se encuentra disponible. Lo más común es utilizar estas URLs o APIs de Google
donde se encuentra público para todo el mundo. ¿Cuál es la ventaja, como dice ahí abajo en amarillo, de usar este tipo de inclusión de la biblioteca que se denomina por CDN? Quiere decir que se encuentran estas bibliotecas ya en la calle de los servidores, con los cuales me van a ahorrar mucho tiempo de descarga más rápida, y además nos garantizan que, como están en la mayoría de los servidores de Google, rápidamente esa librería se carga. Fíjense que CDN, este mecanismo de CDN, lo que hace es, no te descargue la biblioteca a tu servidor o a tu máquina local, usala por URL. La mantenés actualizada, no tenés problemas y además hace que tu sitio sea un poquito más livianito. Entonces, primer detalle, en el head de la página o incluyo la biblioteca de jQuery o utilizo la URL. Recomendable. Es como con las fuentes, ¿no? Que podés descargar la fuente, Exacto. la carpeta y qué sé yo, o ponerla directamente en Google Fonts. Es la misma política, nada más que lo tenía que nombrar, digamos. Se asume que, no descarguen nada local. Siempre usen, es lo que vos decís, Carolina, usen la fuente, todo, haciendo referencia a la URL. Obviamente, alguno podría decir, y si no tengo internet, no va a andar nada. Ese es un planteo lógico si la página web que yo estoy haciendo es la intranet de una empresa. Si vieron que hay muchas empresas que manejan sus sistemas tipo intranet, que quiere decir, se utilizan en navegadores web, pero en un entorno que no tiene salida a internet. Si vos llegas a hacer un desarrollo web para una empresa donde usa su administración de ese tipo, de esa forma, ahí sí no te conviene usar las URL, pero en todo el resto de los casos es recomendable. Igual hoy en día, básicamente podríamos decir que cualquier sistema que no esté conectado a internet, salvo que sea por una seguridad extrema, se encuentra muy limitado en funcionalidad. O sea que podríamos decir que si no tenés internet, cosa que es muy difícil hoy en día que te pase, salvo en algún corte puntual, te conviene usar todo por URL. Bien, la sintaxis de jQuery les va a resultar familiar, pero tiene unos detallecitos, ¿sí? Siempre tiene ese selector que se indica entre el signo pesos, donde hace referencia a la etiqueta HTML sobre la cual va a actuar, ¿sí? Fíjense ahí en las paginitas de ejemplo. Si yo quiero trabajar con la etiqueta P, por ejemplo, siempre pongo entre el signito pesos lo que se denomina en jQuery el selector, es sobre qué elemento HTML voy a realizar cambios. Y hay montones de formas de nombrarlo. En este caso sería con el párrafo, ¿no? Exacto, exacto. Fíjense que esto es una variante. A ver, ustedes lo que tienen que pensar es que nosotros lo que estamos tratando de hacer es, o lo que yo estoy tratando de hacer con ustedes, es despertarle la curiosidad para usar este tipo de frameworks. Por supuesto que cada uno es un mundo, donde si ustedes el día de mañana entran a trabajar o utilizan algo de eso en alguna empresa, van a tener que aprender un montón, por ejemplo, de jQuery o de Bootstrap. La idea es despertarle un poco la curiosidad, hacer algún ejercicio práctico donde prueben algo como para decir, sí, lo vi y algo hice. Yo digo porque hacerse muy familiar con esto, o el día que estén trabajando, o sea, uno profundiza las herramientas el día que esté trabajando, ¿no? Si tienen que hacer algo o ese tipo de cosas. Pero por lo menos vamos a comprender cómo funciona cada uno. jQuery trabaja con selectores. Vos elegís el elemento HTML sobre el que vas a trabajar y ahí le aplicás el cambio. En este caso, el punto hide, como están viendo acá en el ejemplo. Espere que voy corriendo un poquito porque me quedó media chiquita la letra porque puse muchas cosas. Bien, una vez que yo empiezo a hacer este tipo de cosas, lo que empieza a sugerir jQuery es funciones.
jQuery trabaja con funciones. ¿Que dónde se van a poner o a cargar? Lo que jQuery recomienda es que una vez que el documento esté listo de cargar, recién ahí, el documento, digo, la página, se empiecen a ejecutar las funciones. Por eso que lo primero que recomienda, eso que tienen ahí en el primer recuadro negro, que te empieza a preguntar si el documento está listo y recién ahí actúan las funciones. O sea, si ya lo terminó de cargar, ahí empiezan a ejecutarse los efectos. Acuérdense que esto puede ser, por si tenemos alguna página muy lenta o muy pesada, siempre hay que esperar, a que se termine de cargar para empezar a ejecutar este tipo de funcionalidad. Si no, te tiran error. Y trabaja todo con funciones. Vamos a ir descubriendo un poquito. Lo primero, repasar y aprender el tema de los selectores, como dijimos, que se relacionan con elementos y partes de nuestro HTML, que es lo que manejan ustedes, ¿sí? Fíjense, siempre van con el signo pesos y entre paréntesis la etiqueta sobre la que voy a actuar. En el ejemplo de abajo, ahí se los voy poniendo, lo que hace ahí es pregunta primero, si el documento se terminó de cargar, ahí se declaran las funciones. ¿Qué es lo que está haciendo ahí? Sobre el botón, cuando yo haga clic, se va a ejecutar una función que ¿qué va a hacer? Va a ocultar los P. ¿Sí? Entonces, lo que va a hacer este ejemplo es, cuando se terminó de cargar la página y yo hago clic en el botón, la etiquetita P que encuentre la va a ocultar. Ahora ¿A qué se refiere con ocultar? ¿Que no se vean? Claro, ahora vamos a jugar un poquito con un ejemplo. Bueno. Claro, pero fíjense que lo maneja con una combinación de selectores y funciones. Siempre acuérdense que trabajan con funciones, ¿por qué? Porque ese .hide que están viendo en el ejemplo es una función JavaScript que lo que va a hacer va a ocultar el elemento. Ven que acá en el otro lo tengo. Ay, como me cuesta correr la página. Esperen, Ahí está. Me quedó con el zoom y... Fíjense acá, en lugar de trabajar con la P, ¿sí? Lo que hace es exactamente la misma función, pero ahí trabaja con el ID, con la identificación, con el numeral test. Entonces, lo que encuentre referenciado con ese numeral test lo va a ocultar. Siempre acuérdense que la mejor manera, primero, de donde está referenciado todo el material, es esta web, la W3 School. ¿Sí? Ahí, acuérdense que yo les mostré en la clase pasada, es donde podemos estudiar cada lenguaje de manera oficial, gratuita, y podemos acceder, como yo abrí acá, a estas funciones para probar el código. Fíjense, acá tienen un ejemplo donde en el head lo que está haciendo está incluyendo, cada vez que lo utilizo, la librería de jQuery. Si alguien te pregunta, está usando la versión 3.6.4. Acá tengo dentro del head la declaración. Perdón que te interrumpa. Una pregunta. Vos incluís en el head la librería de jQuery desde Google, ¿no? ¿Y eso tipo tiene todas las funciones o para esta función tenés que incluir una librería en particular? No, ahí yo estoy incluyendo la librería completa. Ok. Gracias. Pero, ojo, porque yo lo que estoy clavando, perdón, qué expresión informática, lo que estoy referenciando ahí es la versión 3.6.4. Siempre yo tengo que decir qué versión de jQuery, ¿sí? Porque si yo pusiera jQuery barra, me va a cargar toda la librería que encuentre ahí adentro. Entonces, yo trato de ir a una librería específica de esa versión. ¿Sí?
Después, entre las etiquetas script va la función, que es la que va a ser encargada de ocultar el código. Y después en el body, esto es HTML que ustedes dominan, esperen que hice lío, ahí está, que ustedes dominan mejor que yo. Ahí en el body lo que estoy haciendo es, a este párrafo, fíjense, lo tengo referenciado con el ID test. Entonces, cuando yo toque el botón, va a venir acá a la función y va a decir, sobre el botón se ejecutó un clic, ¿qué tengo que hacer? Y si el ID es test, ocultalo. ¿Sí? Entonces, fíjense, si yo toco acá, lo que hace es oculta ese párrafo. Vamos de nuevo a recargarlo. Si yo toco acá, ahí lo oculta. Si yo en lugar de poner hide, esperen que vamos a modificar el código, utilizo la función show y lo recargo, no va a hacer nada porque ya lo tengo visible, ¿sí? Pero digamos, yo acá puedo ir ejecutando funciones JavaScript de la librería de jQuery que van haciendo cosas sobre cualquier ID llamado test. Si yo tengo muchos ID, me los va a ocultar a todos. Y lo importante es que dentro de las etiquetas de script, ustedes pueden poner tantas funciones como quieren. ¿Sí? A ver, para no perdernos. En la estructura del HTML, incluyo la librería. Pongo los scripts, puedo poner todos los scripts que quiera, después van a ver más adelante que vamos a ir teniendo un montón. Y en el body es la parte que ya dibujaba tradicionalmente. Esto es lo que hacemos siempre. ¿Sí? Incluso si están acostumbrados a usar el ID y lo que sea, ahí van nombrando distinto. Esta es la parte nueva, esta. Y siempre acuérdense que habíamos dicho en las diapositivas anteriores, siempre lo vas a poner en el head y siempre vas a usar este if de document ready para estar seguros de que la página terminó de cargarse completa. Estamos mirando una cosita chiquitita así. Cuando la página es muy pesada, se empieza a complicar. Esto, bueno, perdí la página. Este uso de, esperen que vamos a volver donde estábamos acá. Este uso de funciones que me propone jQuery, lo que hace es ahorra un montón de código JavaScript y prolija el código. Estamos viendo algo muy, pero muy básico. Esto hay que empezar a probarlo. Fíjense que en este caso, si yo en lugar de usar el numeral uso el punto, me refiero a todo elemento que encuentre que pertenezca a la clase test y lo va a ocultar. ¿Cómo hace uno para saber todas las funciones que hay? Hay que leer la documentación de jQuery, donde tiene un montón de funciones que yo puedo empezar a utilizar y demás. Digo, esto es lo que yo les comentaba recién. Uno está viendo un poquito cómo se usa, ¿sí? Pero ¿cómo hago para aprenderme todo? Bueno, acá yo les cargo, aprovecho esta página que es la que está compartida. Si ustedes se meten a w3school/jQuery, acuérdense que esta página la vimos el otro día, que tienen para estudiar o para aprender un poquito los frameworks. Acá yo tengo montones de funcionalidades de jQuery, de funciones que sirven para hacer efectos. Ahora vamos a ver algunas. ¿Sí? Yo vengo siguiendo esta parte. ¿Sí? Pero tienen un montón de funciones para aprender a hacer efectos. Digo, no es que lo vas a aprender, te van a venir iluminados. Digo, te tenés que leer la documentación para empezar a hacer efectos. Esto es muy común que si ustedes entran a trabajar a algún lado o por ahí algún cliente te contrata, muchas veces te especifican y te dicen, mira, yo quiero que use Bootstrap, yo quiero que use jQuery, yo quiero que use React, porque la compañía se maneja con esto, entonces vos te tenés que poner a estudiar la documentación. Yo lo primer efecto, como les decía recién, que quiero lograr es que ustedes entiendan que son herramientas fáciles,
la parte más difícil que es HTML, CSS y JavaScript, ya la traen conocida. Entonces, estudiar un poquito estas funciones. Fíjense que hay montones de selectores de jQuery para ir utilizando y seleccionando cada pedacito de la web que yo necesito. Acá es donde aparece un mayor, ¿cómo podría decir? Donde se necesita un mayor conocimiento de HTML que de programación, porque acá es donde yo necesito, como diseñador de front, pensar, una vez que tengo el HTML, sobre qué parte voy a actuar y qué etiquetas o qué marcas le pongo a cada parte del HTML para luego generar los efectos que yo quiero. ¿Sí? Si yo agrego un botón, apago un párrafo, logro esconder una tabla, la muestro y ahí empieza a lograrse ese efecto de dinamismo. Yo insisto, todo esto me da la sensación a mí, para no afirmarlo digamos de forma categórica, que cuando yo empiezo a usar estas librerías que interactúan directamente con el HTML y el CSS, a veces me da la sensación de que tengo que saber mucho de programación y yo creo que al revés. Tengo que saber menos de programación, pero mucho del diseño de la página. Pero tengo que saber mucho del diseño para saber que si voy a utilizar esta librería, cuando estoy haciendo el diseño, ya voy haciendo el nombrado de los selectores. A los P que voy a pagar, por ejemplo, les pongo un ID distinto a los otros. Digo, empiezo a jugar con ese diseño. Obviamente ya se deben estar imaginando que hacer un diseño interactivo o ser un diseñador front de estas herramientas que uno ve más dinámicas lleva un gran conocimiento de estas herramientas. Y sí, y esto es tiempo, no es dificultad. Esto es tiempo de práctica, lo que ustedes se pasan probando cuando uno empieza a trabajar o armar algún diseño que necesita, ¿sí? Fíjense, ahora empecemos a complicarla. Si yo tengo un sitio web con muchas páginas, ¿sí? ¿Cómo empezamos a hacer para que nuestras funciones no tener que copiarlas y pegarlas en el head de cada HTML? Viene la complicación 2. Lo que vimos recién en el ejemplo, que yo les decía, acá va el script. Si yo necesito una función que oculta párrafos, no la puedo ir copiando en cada HTML que voy realizando. Porque si no estoy repitiendo un montón y llego a tener que hacer un cambio, tengo que cambiar todo. Entonces aparece el segundo ítem de prolijidad, que es, no solamente necesito la URL para embeber la librería de jQuery, sino que además me conviene crear un archivo JavaScript donde voy poniendo las funciones que de las distintas páginas HTML yo voy a ir consumiendo, ¿sí? Este sí, ese ejemplo que ustedes tienen ahí, que dice my-jQuery-function.js, ese sí es un archivo con mi código JavaScript que está puesto en mi servidor. Y ahí yo pongo el código que consumo de las distintas páginas HTML. Acuérdense que esto se hace para no repetir en cada página HTML funciones similares en el caso que yo necesite o que las tenga parecidas. Entonces, embebo la librería, pero además puedo crear archivos JavaScript mío. Esperen que estoy poniendo el cargador. Ahí está. Para agrupar las funciones. Entonces no repito ese error que yo... Perdón, ese error no repito código. Entonces, embeber la librería jQuery. Puedo hacer un archivo JavaScript con mis funciones. Y además
ahora, por eso voy despacito para que no sientan que son un montón de cosas que tienen que manejar, pero cuando lo piensen van a ver que es muy sencillo. Además, yo empiezo a poder trabajar con eventos. Acuérdense que en cualquier lenguaje de programación se le llama evento a una acción que realiza el usuario sobre una parte de mi página que está dibujada. ¿Cuántos eventos hay? Muchísimos. Acá tienen 3 o 4 de, por ejemplo, si muevo el mouse, si hace clic, doble clic. Después tienen eventos del teclado, si aprieta la tecla, si la suelta, si toca la flechita, hay un evento o 2 por cada tecla. El evento sobre el formulario, si hago un submit, si toma el foco la página, que me voy, que vuelvo. Después eventos sobre la ventana o sobre el documento, si carga, si le hace scroll para mostrar algo, si lo achica, si gira. Por ejemplo, un evento que es muy común ver en las páginas de Google, cuando uno en Gmail, que cuando uno usa una página, una tablet, por ejemplo, se ven más cosas en el mail, cuando lo uso en el celular vea menos, y si lo uso en la compu tengo otra vista. Bueno, todo eso se denominan eventos. Son acciones externas que van a influir en mi código. Y lo puedo manejar con jQuery. Insisto, no se asusten. Es muy grande la cantidad de cosas que se hace con todas estas librerías, pero nosotros nos tenemos que enfocar en aprender un poquito a probar algunas cosas. Por eso que yo le decía, esta lista de eventos no es así. Hay 50 de evento, de teclado, del mouse. Digo, vamos a aprender a hacer cositas chiquititas para agarrar confianza con el lenguaje, pero no se asusten. Es muy grande, pero no nos importa su tamaño, ¿sí? jQuery te permite tomar los eventos del usuario y hacer acciones. Fíjense, como dice acá, por ejemplo, en este caso muy chiquitito, dice, para asignar un evento clic a los párrafos de la página, puedo poner una funcionalidad que sea pesos P clic. ¿Qué hace esto? Si el usuario hace clic en algún párrafo de la página HTML carga identificado con las etiquetas P, se va a ir a la función que se encuentra abajo y ahí puedo programarle algo. Nadie va a programar algo sobre todos los P, pero si en lugar del P uso algún ID, si el usuario hace clic en algún párrafo, vieron como a veces tienen por ejemplo una palabrita que sea leer más, yo puedo desplegar otra etiqueta. Digo, fíjense que no solamente puedo detectar, como habíamos hecho antes, cuando toco un botón, sino que en este caso estoy viendo si hace clic en un párrafo. O sea, pensemos de nuevo, puedo hacer acciones jQuery reaccionando a cualquier evento que se produzca sobre el HTML que está dibujado, que estoy viendo. Con el mouse, con el teclado, de carga de la página o eventos, o de cambios en la ventana, se achica, se agranda, se gira. Para todo yo puedo aplicar un código de jQuery que actúe en relación a ese evento. Puedo redibujar la página, agregar, quitar, hacer lo que quiera. ¿Cuál es el esfuerzo que ustedes van a hacer? Ese, identificar siempre el evento relacionado con la etiqueta o con el selector que quieren, se va a ir a la función jQuery asociada, que es el párrafo de abajo, y ahí programarán algo. Pueden agregar una etiqueta, mostrar, agregar un botón, apagar, prender, digo, lo que deseen. Acá empezamos a tener el problema de
empezar a hacer algún ejemplo concreto para decir, che, ¿qué voy a hacer cuando se produzca algún evento? Acá tienen, por ejemplo, para jugar. Todo esto está sacado de la página esa que yo les mostré para que puedan luego ir a probar y a ejecutar eventos, ¿sí? Pero, por ejemplo, acuérdense siempre que usa el document ready, ¿sí? Para que se termine de cargar, y lo que puedo hacer en este caso, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ejecutar funciones cuando yo haga clic sobre algún HTML puntual. Sobre un P, en el ejemplo de abajo, en lugar de tomar el clic, va a tomar el doble clic. Si yo cliqueo 2 veces sobre ese párrafo, va a desplegar algún efecto. ¿Se van imaginando el poder que me dan estas librerías? Digo, Entonces, todos estos van en el head de la página, ¿no? ¿cómo? No te escuché, Carolina. A ver, repetime. Todos estos, ¿cómo se llaman? Eventos. Sí. Van en el head de la página. En el head lo que vos ponés son las funciones. Lo que tenés acá en el pedacito negro que dice ejemplo, exactamente. Pero acordate que dijimos, si vos esas funciones las vas a utilizar en varios HTML, lo que haces es, los llevas, las copias y las pegas y las pones en un archivo de texto que lo guardás como .js. Entonces lo que lográs es, en cada página HTML incluís ese archivo JavaScript. Para no... ¿Cómo? No, está bien, no, me había perdido esa parte. Claro, vos, JS. estas funciones, si vos la vas a usar en varios HTML, la pegás en un archivo JavaScript para no repetir el código. Y en la parte del body de la página no va nada, solamente va el ID o la clase correspondiente y nada más, no va nada de JavaScript. Exactamente. Okay. Es la misma. Yo entiendo que es moverles un poco la estructura, ¿sí? No vamos a profundizar mucho. Pero sí, todo lo que sea usar librerías, Bootstrap, jQuery, React, la que quieran, mantienen la misma lógica. Estas funciones van arriba, en el head, y el body de la página tuya es lo que ya tenés hecho. Lo que pasa es que vos tenés que empezar a jugar con los selectores. Tu body, que es el que dibuja la página, le tenés que empezar a poner a las etiquetitas HTML sobre las cuales vos querés empezar a hacer el efecto, te conviene empezar a ponerle un ID o un identificador para después, desde la función en jQuery, poder prenderlas, apagarlas, cambiarle el color, ocultarlas, ¿sí? Ese tipo de cosas. Claro, que hasta ahora el ID lo usábamos muy poco, más que nada usábamos las clases para... No me acuerdo. No, puede ser una clase. Acuérdense que puede ser. esta librería son selectores sobre HTML. Vos querés hacer algo sobre una clase completa, le querés cambiar el color a una clase, plum, le cambiás. ¿Sí? Digo, pero empiezan a requerir cierta combinación de ustedes de el HTML puro, empezar a marcarlo o a identificarlo para con las funciones empezar a aplicarles efectos. Sí, también lo que estoy pensando es empezar a observar mucho las páginas a las que entro, así, no sé, en un día cualquiera para ver qué funciones tiene, porque para mí, claro, es todo como re natural y calculo que a los chicos les pasa lo mismo de decir, hago clic acá, pasa esto, y nunca te preguntás qué hay atrás, tipo... Yo lo que diría es que ustedes se tienen que... Una buena práctica para empezar a chusmear, que es lo que vos decís que me gustó, es alguna página que les empieza a despertar interés, decir, che, a ver que utilicen la función de inspeccionar, ¿vieron que tiene el navegador para mirar el HTML? ¿Usan la función de inspeccionar? Sí. Bueno, es una re buena práctica, porque vos, página que te gusta cómo está armada, con el botón inspeccionar, que le ves el HTML, ahí empezás a ver qué librería usa, si usa Bootstrap, si usa jQuery, si usa React, empezás a ver todas las marquitas que tienen, cómo nombran los párrafos, cómo nombran las clases,
Y ahí empezás también a chusmear y a aprender. Yo les diría que para empezar a aprender de páginas de diario y de montones de cosas, es fundamental usar el inspeccionar elementos. Que yo se los había puesto ahí en alguna teoría como herramienta para mirar el código HTML que tiene el navegador. Y ahí empiezan a ver cómo marcan los párrafos, qué prácticas se usan. Digo, es muy interesante. Igual, ustedes tienen que tener, una opinión mía. Ustedes tienen que tener una noción chiquitita de cada framework. Para después, de acuerdo al proyecto en el cual vos tengas que trabajar, o la empresa, o el cliente, de acuerdo a lo que te pide, ahí tenés que ir y profundizar. ¿Sí? No, digamos, no sé bien cómo... esperen que se me escapó el... les decía, no sé cómo explicárselo, pero digo, no vale la pena estudiar hasta el último detalle jQuery si no tenés un proyecto para hacer, digo, eso me refería. ¿Sí? Uno tiene que tener una noción básica de cómo se usan estas herramientas y después cuando tengan un proyecto ahí lo estudiás, porque digo, estudiar muy profundamente y si después no lo usás es como que tendés a olvidártelo. ¿Sí? Pero son herramientas súper prácticas y piensen que todo este tipo de organización de código es para proyectos organizados, muchos desarrolladores y diseñadores a la vez y una gran magnitud. Y estos efectos, por ejemplo, de jQuery, ustedes pueden aplicarlos sobre una página de WordPress, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, avanzando un poquito, yo les puse, hay 2 millones de ejemplos, no quería... cómo se me corre sin el mouse, ahí está. Por ejemplo, fíjense, acá hay ejemplos, interactuando. Si el mouse queda centrado, este segundo, el mouse leave es si el mouse pasa por arriba y se va. Digo, todo lo que sea eventos es muy complejo porque hay mucha cantidad de eventos para usar. Generalmente uno lo que hace es, me quedo con el clic, con el doble clic y con el enter. Pero sepan que se puede hacer de todo. Fíjense, por ejemplo, con el mouse, todos los efectos que hay. Si pasa para arriba, si va para abajo, si lo muevo, si lo paso por arriba. Digo, y a todo le pueden aplicar un efecto de JavaScript con esta librería. Por ejemplo, fíjense acá, en este caso, para jugar y probar, pueden usar las funciones del mouse down o mouse up y, por ejemplo, mandar mensajitos con el alert para tirar, pasaste por arriba, lo moviste y lo jugaste. Digo, es muy interesante para empezar a jugar un poquitito. Repito, porque me imagino que debe ser una sensación de que es mucha cantidad lo que ofrece. ¿Sí? Yo acá le puse muchos del mouse. Le debe dar la sensación de que hay mucha cantidad, pero hay que ir de a poquito. Fíjense, por ejemplo, que trabaja con un poquito con los colores y pueden jugar, ¿sí? Para cambiar un poquito los colores de un formulario. En la práctica, lo que yo busqué para que no se les haga muy pesado y hacer un poquitito, busqué un tutorial de jQuery que te dice paso a paso cómo hacer un ejemplo. Y la práctica lo que propone es, miren ese video y a medida que lo van mirando, van escribiendo ese poquitito de código HTML y lo van probando. Así, aprenden a usar un poquito jQuery y no se frustran o no les parece muy grande, ¿sí? La práctica es eso, es un video paso a paso de un ejemplo jQuery. Bueno, háganlo y entreguen ese HTML como resultado. Así aprenden a poner un poquito de efectos en un paso a paso de prueba. Y la semana que viene
vamos a mirar y vamos a comparar jQuery contra Bootstrap. Sí. Bootstrap. Ok, perfecto. Escuchen, Sí, sí. estas dos herramientas, ya sea jQuery y Bootstrap, necesitan tener un conocimiento básico porque después React, que es un poquito más hablado en la actualidad, es un poquito más complejo, pero usa esta lógica. Por eso yo arranqué por estas herramientas para después llegar a la otra, ¿sí? Pero sean muy prolijitos, practiquen aunque sea 3 efectitos. Cargar la librería, poner un script en el head y poner un efectito HTML, como dice el video, que es muy chiquitito. Y así dan una primera prueba de jQuery. La semana que viene vamos a tomarnos 2 clases para Bootstrap, que es un poquitito más complicado que este, pero mantienen la misma lógica de meter programación en nuestro HTML, ¿sí? Así vamos dándole funcionalidad a nuestro desarrollo, ¿sí? No se asusten y háganlo paso a paso que sale, porque es bien sencillito el ejemplo, ¿sí? Y la semana que viene quiero... Sí, decime, Carolina. No, que ahí dice, no sé si vos ya lo dijiste, me lo perdí, pero que hay que instalar el Visual Studio. Sí, eso... Esperá que acá lo teníamos que ver. Sí, yo lo que les propongo, si se animan, es, si no utilizan ningún IDE, ninguna herramienta para desarrollar, pueden utilizar el Visual Studio Code. ¿Ustedes utilizan alguno? Como el Atom, por ejemplo. ¿Cuál? Atom. Sí, el Atom también. ¿Funciona? Bueno. Yo, mirá. Perdón, ¿sí? Nosotros usamos el Atom del año pasado, por eso. Bueno, Quedó eso. escuchen, yo les propongo el siguiente desafío. Ya que están con un montón de cosas, hagan todo con el Atom. Pero cuando tengan tiempo, instalen este otro IDE para ver que es igual o muy parecido para tener otro conocimiento de otro IDE. ¿Sí? Vale. El Visual Studio Code está muy difundido a nivel laboral hoy en día. Por eso yo se lo había puesto. Hagan todo con el Atom, no hay problema, ¿sí? No agregan una complejidad más. Pero en algún momento, cuando tengan tiempo libre, instálenlo, es re livianito y es otro IDE para que tengan la posibilidad de trabajar con otra herramienta distinta. Hace exactamente lo mismo, nada más que es un poquito más moderno y tiene un poquito más de funcionalidad, ¿sí? Yo no me acordaba que ustedes siempre vienen con el Atom, porque el año pasado me pasó lo mismo. Los chicos que venían con el Atom, pero teníamos más tiempo y cambiamos el IDE para que aprendan otro. Pero ahora está bien lo que me dijo Carolina, que me aclaró. Háganlo con el Atom del ejercicio, no pasa nada, es lo mismo. Pero tengan en cuenta ese IDE porque está muy utilizado en la actualidad por un montón de empresas, ¿sí? Ok, perfecto. Bueno, ahora cuando termina les subo la grabación. Acuérdense, el ejercicio es, miran el tutorial que es paso a paso y cuando lo van mirando lo van haciendo. Perfecto. Perfecto. Bueno, listo chicos, nos vemos la semana que viene. Chao, chao. Listo, gracias. Adiós. Chao, gracias. Chao, profe, buena semana. Chao, profe. Chao, nos vemos.